Hoy en esta parte de aquí tenemos nuestra cocina. Como pueden ver, las paredes son muy altas, pero tenemos estas lámparas en la parte de arriba de nuestros gabinetes. También tenemos un fácil acceso al jardín en esta área de aquí. En la parte inferior tenemos gabinetes con un color roble en la parte de abajo que le da peso, carácter y tradición. Pero en la parte de arriba tenemos unos gabinetes más minimalistas con apertura de push. Les voy a mostrar esta vista que, aunque es una cocina pequeña, es muy funcional. Y fíjense esta altura de los gabinetes superiores, que es mayor a la altura de los gabinetes inferiores. Esa es la parte que más me gustó, que aunque es una cocina pequeña, aprovecha muy bien los espacios. Ahorita vamos a ver más detalladamente. El Cocinator. Del piso a la cubierta mide 92 centímetros, 90 de los muebles más 2 de la cubierta, pero ustedes lo pueden dejar 90 en total, es una medida adecuada. Y también la altura del zócalo puede ser de 10 a 20 centímetros, algunos lo hacen de 18. Luego tenemos la altura de nuestro salpicadero, que cubre completamente todo el respaldo de la cubierta. En esta ocasión no tenemos el llamado copete, que es el pequeño respaldo que tiene la cubierta. Y luego continuamos con 100 centímetros de altura de nuestros gabinetes superiores. Y todavía falta en la parte de arriba más altura para terminar con las paredes. Otra cosa que podemos observar de las alturas es que la ventana coincide con la altura de los gabinetes y de esta manera creamos más armonía. La altura del banquito también ya habíamos dicho que este espacio de aquí debe haber un mínimo de 30 centímetros para poder meter las rodillas. En este caso mi banquito mide 60 centímetros de altura, pero si hubiera una persona aquí, puede poner su puño en la parte que estoy señalando, en su pierna, y si su puño cabe, entonces es una medida correcta. Estamos viendo todas las alturas. Suscríbete a mi canal. Ya les dije que mi banquito o taburete mide 60 centímetros de altura y el total de mi barra son 90. Tengo 4 centímetros en el grosor de aquí para reforzar mi barra. 4 centímetros en el grosor de mi barra, pero no es lo mismo con la cubierta. Como se puede observar en la parte de atrás, la cubierta solamente tiene 2 centímetros. Y aquí se ve un poco mejor la diferencia de la barra con la cubierta en cuanto a sus grosores, en cuanto a sus alturas. Y aquí tenemos una campana de integrar, de esas que se ponen dentro del gabinete. Se están usando mucho y nos dan una apariencia libre en su parte frontal. Dijimos que eran 100 centímetros de altura en este gabinete, lo cual no me parece, me parece que aquí debería de llevar un par de entrepaños. Ahorita mismo se los pongo. Divisiones, le vamos a poner 2 divisiones, aplicar. Y ahí están las 2 divisiones, entonces 100 entre 3 nos da 30 y algo, una altura adecuada. Y los compartimentos de arriba generalmente no van a ser tan accesibles, pero es una cuestión de diseño, alargarlos lo más posible. Comparte la información. Ahora vámonos con los anchos. El ancho de esta barra es de 45 centímetros. Ya habíamos dicho que la persona necesita 30 centímetros para meter sus rodillas debajo de la barra. Así es que con 45 centímetros de ancho de nuestra barra es suficiente. Igualmente, estos 45 centímetros se replican en la parte de acá arriba para poder hacer una línea. Si lo vemos así, coinciden estas líneas verticales. 60 centímetros para nuestro gabinete que va a tener nuestra estufa. 60 centímetros de ancho y coincide claramente con el gabinete que va a tener la campana de integrar. Ahora bien, viéndolo de frente, este gabinete es hermano de este. Entonces coinciden simétricamente estas medidas. 1, 2, 3, 4. Tenemos nuestros esquineros de tipo ciego, los cuales, por cierto, tenemos varios videos explicando cómo se hacen los esquineros de tipo ciego y cómo se resuelven los descuadres. Pero para mostrarles allá adentro, abrir esta puerta.
gran capacidad de almacenamiento. Este ancho del mueble es de 90 centímetros y coincide con el ancho del mueble en donde tenemos el fregadero, que también es de 90 centímetros. Ya estoy haciendo un video acerca de las medidas de la tina del fregadero para que ustedes igualmente diseñen sus muebles. En esta ocasión, como se puede ver, no le puse respaldo en la parte de atrás para que se puedan meter los tubos de desagüe. Sí le puse unas tiras de refuerzo en su parte de atrás, ahí se puede ver. A diferencia del mueble vecino, que sí va recubierto en todo el respaldo. Bien, tengan en cuenta que esta es una cocina pequeña. No hay mucho espacio. Sí hay presupuesto, pero no hay mucho espacio. Aquí me faltaron otra vez agregarle otros 2 entrepaños. Aunque va a ser difícil el acceso en la parte de arriba, siempre hay cosas que tenemos almacenadas, como los recuerdos y los rencores. Dale like. Los caceroleros, en ocasiones le ponemos una división en esta parte de aquí para guardar todas las tapas de cacerolas, las tapas de los toppers en esta parte de aquí, y acá los toppers uno adentro de otro, y así es más práctico. Esta puerta que queda abajo también no es nada cómoda, es difícil el acceso, pero bueno, en algo tenía que descansar el peso de mi barra. Entonces por eso la puse, sabiendo que iba a ser incómoda y que casi nunca se iba a usar. Pero bueno, más vale que si está ahí, la aprovechemos para algo. Ya que a mí me gusta que la cocina se vea un poco desalojada. Y este tipo de cocinas pequeñas tienden a verse muy saturadas muy rápidamente. Son fáciles de limpiar y rápidas de limpiar, pero fácil de ensuciar. Y activa la campanita. Ahora vámonos con las profundidades. Son 60 centímetros de la profundidad del mueble. Sin embargo, aquí dice 61.5 por el grosor de la puerta que se aumenta. Y la base mide 50 centímetros de profundidad. En inglés, esta base se llama kick toe, que quiere decir algo así como para que no choque tu dedo gordo del pie con las puertas y así no se dañan nuestros muebles. En esta ocasión, nuestras alacenas superiores miden 35 centímetros únicamente, ya que si lo hacemos más profunda, quizá le quitemos un poco de luz a nuestras plantas, y también a la hora de cocinar es muy importante la luz, es muy importante. Así como no chocar con el dedo gordo del pie, pues no chocar con la cabeza también en nuestros módulos superiores. Pero 35 centímetros funcionan muy bien, sobre todo para los platos que están saliendo ahora en el mercado, que son mucho más pequeños. Y 65 centímetros de la cubierta. En este caso, la cubierta, las vetas de la cubierta deben correr en este sentido. De esta parte de aquí deben de correr en este sentido, y las de esta parte de aquí en este sentido. Ya dijimos que nuestra barra barra mide 45 centímetros y 120 centímetros. Cada persona ocupa 60 centímetros. En este caso caben 2 personas, 2 banquitos. Para calcular el espacio para una persona hay que medir el ancho de sus hombros, que son aproximadamente 60 centímetros o un poco más, no hay ningún problema. Ya les había dicho que mide 2 centímetros esta parte de aquí. Entonces muchas veces utilizamos la técnica que se llama el regrueso. Ponemos solamente una tira en la parte frontal y ya luego cubrimos toda el área para que se vea de un solo color, y esa es la técnica que utilizamos para regrosar nuestra barra. Espero que se hayan imaginado un buen café por la mañana en esta cocina pequeña, acogedora, pero que facilita el acceso al área verde. A los que son expertos les pido que me opinen qué hubieran ustedes mejorado en esta cocina en cuanto al diseño. También por favor ayúdenme a resolver las dudas de las personas que a veces comienzan y que tal vez están realizando su casa. Recuerden que estoy con ustedes en vivo durante todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.